Hola, ¿qué tal banda? Mi nombre es Rafael Fernández y esto es el primer Remoto Replay. El motivo de estos videos es para que ustedes puedan observar todo lo que hay detrás de un edit. En esta primera ocasión tenemos como invitado al famosísimo rider y amigo. ¿Qué tal banda? Soy Ulises Grimaldo, originario aquí de Guadalajara, Jalisco. Tengo 23 años, patino para Accelerate, Kinder. Bueno, pues vamos a ver tu videoparte de Remoto Field y ponle replay. ¿Va? Segundo intento. Tercer intento. Pensando que era la vencida. Cuarto intento. Y gracias. Yo real quiero saber qué te pasó, güey. ¿Le voy a poner pausa? Porque yo he visto ese clip, o sea, vi ese clip ya muchas veces y siempre quiero saber cómo que se siente, o sea, nunca me he pegado en la cabeza y quiero saber qué se siente. Fíjate, al momento de que mi cabeza dio el impacto, en ese momento no sentí nada de dolor, que fue lo raro. Me sentí como ligero del cuerpo y al tiempo de reaccionar empecé a ver color amarillo. Fue sorprendente para mí, como de, ¿qué onda? Me acaba de pasar esto, me caí de una azotea, caí de cabeza. Fue una impresión y en ese momento lo único que pensé fue pedir ayuda a mis amigos. Y mi cuerpo, te sentía los pies todos torcidos. Y la primera impresión fue así de, wow, me acabo de caer de una azotea, estoy bien. ¿Cuántos puntos te pusieron? Fue como una estrella, fueron 12 puntadas. ¿12? 12 puntadas, tuve lumbalgia y un esguince de primer grado en la ingle. Pues todos me decían, usa casco, me valió. Y a partir de esa caída empecé a usar casco. Habíamos llegado al spot y Chema, Mónica y Ernesto querían ir a comer. Y les dije, ¿saben qué? Mejor primero vamos al spot. Y entonces dijeron, vamos primero al spot. Y ve lo que pasó. Y ve lo que pasó. Creo que hubiese sido mejor si hubiéramos ido a comer en ese momento. Bueno, pero no sería Ulises Grimaldo sin ese golpe, definitivamente. Le voy a poner play y sigamos viendo qué sucede del golpe. Hasta fuiste al hospital y todo, yo me acuerdo, ¿no? Me acuerdo que vi las historias que estabas en el hospital, las puso Moni y yo dije, verga, este güey creo que se murió. De hecho fui a parar a esa Cruz Verde por segunda vez. La primera vez que me caí y la segunda vez paré en la misma Cruz Verde. Ya la tienes estirada, güey. Yo ni cuenta me estaba dando de que estaba derramando sangre. ¿Te regañaron? No, a mí me importa eso, a mí sí me ¿Sabes cuál fue la historia? Cuando llegué a mi casa, me llevaron a mi casa cargando con un gorrito tapándome la cholla, que no se me vieran las puntadotas, para que no se enojaran mis padres. El Freddy. Y ahí empieza. Yo siempre he pensado que tienes como un estilo muy chamacado. Y no entiendo cómo haces tus trucos, honestamente. O sea, tienes, no sé, los agarras raro. Yo siempre que te digo, ¿cómo le haces? Hasta tus pies van raro, tú le das raro, ¿sabes? Usas, no sé, es un estilo muy... Agarras el whip con el de adelante. Conozco muy pocos que lo agarran con el de adelante. Yo lo agarraba con el de adelante, pero dije, no, es mala idea agarrarlo con el de adelante. Es una forma para mantenerlo seguro. O sea, pero no te importa, siempre lo agarras con el de adelante. Sí. Aunque se vea raro. Fíjate, en ese tiempo fue cuando recién iniciaba el coronavirus. ¿Y te impidió grabar? No. No, nos corrían ¿no? de los spots y de la calle, pero sí pudimos grabar. Sí, porque el cubrebocas no traes. Eso fue... Ese fue en Tijuana. ¿Es en Tijuana? ¿Es después de Tijuana? Sí. ¿Grabaste en varios spots entonces de México? ¿O en Tijuana y Ciudad de Guadalajara? Solamente Tijuana y Ciudad de Guadalajara. Espérate, yo quiero hablar de eso. Yo lo he visto en vivo, o sea, la gran mayoría de esos los he visto, pero esa es una calle, ¿no? O sea, brincaste un spot, o sea, como que una mesa y
¿Media? Sí, era una banqueta y era un espacio como de 1 metro. Y era pues brincar ese espacio, caer la mano en la rampita. Y como un antipod. Era una bajada y era lo que me descontrolaba al hacer ese mano. ¿Y lo hiciste la primera? No, me costó 2-3 intentos. Yo pensé que todos los trucos los... Es que hay muchos riders, yo conozco un buen de morros que le pegan a la primera para pegarle a la segura, porque sabes como, no, si lo intento 3 veces me voy a madrear, mejor a la primera. Y tú no eres de esos vatos, y te estás una tras otra, tras otra. Es uno de mis problemas de que tardo mucho para poder sacar un clip. Yo también. Cuenta mucho la actitud de que tengas, así, una actitud de que le voy a dar y no me va a pasar nada y chingue su... Hay unos que sí se la piensan mucho, que va a pasar esto y que otro. Y luego desde que tuve esa caída, pues... Te la piensas más seguro, sí. Y aparte, bueno, está bien, sigamos viendo. Después está tremendo. ¿Por qué vomitaste? Es muy pregunta. ¿El gato? Esa es una parte de un Ender, pero ahí lo agregamos a medias del edit. Okay. Pero yo vomitando. Ok. Choca el causote. Esa es una de donde entran camiones, ¿no? Sí, ese spot. Bueno, no fue como yo lo quería. ¿Cuál spot el que acaba de pasar? Sí. El del... el del caño. Okay. Yo quería pasarlo de Wallride. Pero pues no tuve vuelo, no me animé o no sé qué onda, pero pues dije, bueno, si no puedo pasarlo de Wallride, pues voy a pasar como de aéreo, un aéreo Bars. Yo lo he visto en persona y es muy alto. O sea, sí es una grosería Halcaf. Es un Halcaf. Y esa madre tiene antipop, ¿no? Te bota chocos. Sí. Ese me encantó, ese 360. ¿Dónde es ese? Fue uno de mis favoritos, es en Zapopan. Estuvo súper largo. Tomé vuelo de 1 cuadra para poder hacerlo. ¿Vuelo de 1 cuadra? Volar. ¿Nunca pensé en comprarse una moto o algo? Sí, tenemos a un amigo no Parra. Es mala idea. A veces nuestro amigo Parra, él nos da vuelo con su moto. Sí, porque eso es un 360. Sí, ese 360 me encantó. Era hasta la calle volando las boyas. Pero pasabas de ladito, ¿no? O sea, pasaba por arriba. Así es una voladota así, ¿no? Pues, esa sí es una grosería. El patón, el Rodrigo, está chiquito. Este es un gapsote, ¿no? Sí. Con tu playera de narices, tu uniforme. Ese igual está en Guadalajara, ¿no? Sí, ese spot también fue uno de mis favoritos. Ese de la línea 3, del tren ligero. Ese no me lo imaginé. Mira, este es uno de mis senders. Fíjate cómo estuvo la historia. Fueron 4 domingos que tuvimos que ir para poder hacerlo. El primer domingo es en el clip donde salgo yo vomitando. Ese fue el primer domingo. Pues no fui bien desayunado, se me acabaron las energías y andaba vomitando. El segundo domingo no pude. Me rendí. No, pero es que aparte es un tubo como ese tamaño, ¿no? Es una barda. Es una cosota y aparte es larguísimo. Tiene un tubo de riel, no es ángulo cuadrado, es un tubo redondo como si fuera un riel. Literal es como si fueras en un riel. Pero larguísimo. Y largo y alto. Haz de cuenta, pues, el primer domingo estuve vomitando. El segundo domingo también no pude, se me agotaron las energías, así lo dejé. El tercer domingo, en el camino nos llovió. Dije, no, ya es el colmo. El cuarto domingo fue la vencida, la cuarta vez que fuimos a ese spot. Es 50-50 larguísimo a Wallride. Es un doble peg a Wallride. Siempre había querido hacer algo así, un doble peg a Wallride, y ese spot se prestó totalmente para poder hacer ese clip. Me encantó porque te digo, fueron 4 domingos para poder ir y hacerlo. No voy a ver. Mira. Son como 5 segundos de 50-50, ¿no? 50-50. Y el Wallride es una pared, ¿no? O sea, no está así. Tampoco está así, pero está así. No está totalmente vertical, está un poco inclinada. Lo difícil era de que
como era en temporada de lluvias, el piso estaba con un poco de lama y era un poco resbaloso. De hecho, se ve en el video que caigo justamente en el adoquín, pura chiripada. Pues mira, ese mismo día que bajé ese doble peg a Walray, que me costó 4 semanas, después de bajarlo estaba tan contento, con esa adrenalina que dije, lo que sea ahorita, lo del spot que se me atraviese, lo voy a hacer. La prepa la acabo ahorita. La prepa la acabo hoy. Bien animado a hacer seguro. Cualquier cosa. Y pues el trauma que he tenido es esa caída de la azotea. Después de que me caí, yo dije, nunca en mi vida yo me vuelvo a aventar de una azotea. ¿Qué estoy haciendo? Dije, no. No te culpo. No es buena idea aventarse a las azoteas, no sé si lo habían notado. Y pues de ahí me quedó ese miedo, esa inseguridad. Hasta llegué a soñarlo, con esa azotea, de que me caía, pero al tiempo de que yo caía, pues era un golpe ligero. Dije, bueno, tal vez una señal. O sea, este truco y el otro lo hiciste el mismo día. Es al mismo día. Dije, bueno, mi pinche trauma. La liconza. El primer intento, mira, estaba sin azotea. Estaba temblando. Chema se fue por un Amper para motivarme. Me tomé el Amper, me subí a la azotea y estaba así con el volante. Dije, manches, estoy aquí. La liconza de nuevo. Dije, este spot tiene que ser a la primera. No debo de fallar otra vez a la primera. El primer intento, dio el brinco, se me quedó muy colgado la scooter, la aventé. Afortunadamente caí suave. Dije, no puede pasar esto. El segundo intento tiene que ser de ley. Otra vez de nuevo a la azotea, con el volante temblando. Dije, ahora sí, este es el bueno. Di el jalón, sentí el scooter tan perfecto. Y al tiempo de caer así en el piso y yo ir rodando en mi scooter, fue así como... Respiraste, dijiste ya. Sí, fue quitarme un peso encima. Mientras iba avanzando el scooter, ese peso que estaba ahí dentro de mí se fue como quitando ese estrés. Sentí como si fuese mi cumpleaños esa vez. ¿Volverías a hacerlo? O sea, la verdad... O sea, regresarías, les puedo decir, ahora sí lo va a hacer 180. Podría regresar a hacer el mismo truco para quitarme ya ese miedo y decir, de la azotea no me caí. Pero de otro truco no me atrevería. Después de pasar esa caída, no lo volvería a hacer de otro truco. No te culpo yo tampoco. Ese fue uno de los clips y spots que más me marcó en todos estos años patinando. Literal. Güey, pues la neta es que a mí me gusta mucho. O sea, insisto, siempre he creído que tienes un estilo muy particular. O sea, como que aparte de lo particular es muy versátil en los spots que usas. O sea, como que yo tengo, o sea, todo el mundo más bien tiene un tipo de spots específicos. Dice, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer el otro. Pero tú como que dices, le voy a dar una escalera así, de pronto le voy a dar un gable, de pronto le voy a dar un tubo, de pronto le voy a dar un cajón. Como que, pero... Fíjate, hay muchos riders que se enfocan en una sola cosa, street, parque. A mí me gusta darle de las dos cosas, street y parque, ser un poco versátil como lo comentas, unos transfer, rieles, cajones, meterle de todo un poco, es divertido. ¿Cuánto tardaste grabando esto? Estuve grabando como durante un año y meses. ¿Cuánto tiempo dejaste de patinar después de la caída? Después de la caída estuve en recuperación, ejercicios, fisioterapia. Duré 3 meses para recuperarme bien y como unas 2 semanas para poder agarrar confianza. Cuando hice un bar spin, me daba miedo hacer un bar spin de piso, me daba miedo. Y pues era quitarme ese bloqueo mental. Y ya pues con el tiempo fui retomando la confianza. Pues sí me gustaría decirle a todos los riders que por cualquier cosa que pase, una caída, una torcedura, no se desmotiven y pues sigan rompiendo esas barreras y bloqueos mentales que generan todo ese tipo de caídas y algunas malas experiencias. Sí me gustaría darles el mensaje a los demás riders. Al final de cuentas, pues te ayuda, te sientes bien contigo mismo, sigues progresando. Amigos, estamos trabajando para el nuevo proyecto Remoto 2. Los invito a que estén al tanto de las publicaciones y fechas para mostrárselo al público.
Bueno, banda, pues esto fue el primer remoto replay y nos vemos para la próxima. I often fantasize of what was once you and I.